Todos conocemos la figura admirable de San Alberto Hurtado, aunque yo en el estudio de San Alberto, que para mí fue pues un regalo al llegar a Chile, uno también se da cuenta de que en general conocemos solamente pues, los últimos años de San Alberto Hurtado y en concreto la obra impresionante del Hogar de Cristo y una dimensión pues, marcadamente social de la vida de este santo chileno, ¿verdad? que realmente pues, nos da lecciones maravillosas de caridad con el prójimo, hasta tal punto de que bueno, pues es hoy el día de la solidaridad. Sin embargo, también me dio la impresión de que el corazón de San Alberto Hurtado pues, no lo acabamos de conocer, porque nos quedamos muy en lo exterior, en sus ejemplos de caridad, en sus esfuerzos de ayudar a los pobres, en sus esfuerzos de luchar por la justicia, pero olvidamos que era sobre todo un sacerdote y que lo que más anhelaba era conducir a las almas al cielo, no simplemente satisfacer las necesidades corporales de las personas, de los pobres, sino sobre todo era un sacerdote. Y la mayor parte de su vida, pues, se dedicó fundamentalmente a esto, ¿no? A conducir a las almas a Dios. Y en sus cartas, también cuando era joven, adolescente, pues vemos cómo se preocupaba sobre todo de la salud espiritual de las personas, sin que esto le impidiera en absoluto cuidar y atender las necesidades materiales de los pobres, o preocuparse de los obreros, o preocuparse de enseñar a las personas la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Porque no son cosas incompatibles. Una persona que es muy espiritual no es despegada de los pobres, sino al contrario, cuanto más espiritual eres, más preocupado serás de las personas que te necesitan. Aunque conocemos bien la vida de San Alberto, no puedo comenzar unas palabras sobre él sin recordar algunos elementos sobre su vida. Él nació el 22 de enero del año 1901 en Viña del Mar, en el seno de una familia cristiana formada por don Alberto Hurtado y doña Ana Cruchaga. Cuando tenía 4 años fallece su padre, lo cual le deja en una situación económica muy delicada, que les obliga a abandonar Viña y trasladarse a Santiago, viviendo como allegados en casa de familiares. Sin duda, esta experiencia tuvo que también marcarle al vivir también con esta necesidad. Estudió becado en el Colegio de los Padres Jesuitas, San Ignacio, y allí hizo su primera comunión y también su confirmación en el año 1909 y 1910. Desde los 15 años quiere ser jesuita y de hecho pidió la entrada a la compañía, pero por razones diversas no pudo entrar, en vista de lo cual hizo sus estudios de Derecho en la Universidad Católica, hasta que por fin, el año 1923, puede entrar en la Compañía de Jesús en el noviciado de Chillán. El año 27 es enviado a España a los estudios filosóficos, permaneciendo en Sarriá, en Cataluña, cerca de Barcelona, hasta que estalla la Segunda República, la Guerra Civil, y él es trasladado a Lovaina, en Bélgica, donde completa sus estudios teológicos y luego también realiza su doctorado en Pedagogía, colaborando en ese tiempo en la fundación de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Chile. Fue ordenado sacerdote el 24 de agosto del año 1933 por el cardenal de Malinas, don Joseph Ernest Van Roy. Regresa a Chile ya sacerdote en el año 36, donde es profesor de diversas materias en el Colegio San Ignacio, también en el Seminario de Santiago y en la Universidad Católica, y multiplica su actividad dando una cantidad ingente de retiros y de ejercicios espirituales, promocionando activamente las vocaciones y, al mismo tiempo, de este despliegue de actividad espiritual, se preocupa de los obreros, de los que siempre estuvo preocupado desde su juventud, publicando diversos artículos y estudios también de pedagogía. En el año 1941 es nombrado asesor nacional de la Acción Católica y ese año publica el famoso libro «¿Es Chile un país católico?», que le trajo muchos problemas porque fue acusado
falsamente, de tener ideas peligrosas y comunistas, lo cual le trajo diversos problemas que le llevó a dimitir del cargo de asesor de la Acción Católica 3 años después. El 18 de octubre del año 1944 encontró un mendigo tiritando de frío al que auxilió y en el que el padre Hurtado reconoce a Jesucristo. Y este encuentro le impulsa a fundar un lugar para acoger a los pobres y a los niños de la calle, que será el Hogar de Cristo, cuya primera piedra se coloca unos meses después, el 21 de diciembre de ese mismo año. Viajó a Estados Unidos y a Canadá para estudiar sobre temas sociales, da los primeros pasos para la fundación de la Acción Sindical de Chile y en el año 47 viaja a Europa para participar de la 34ª Semana Social en Francia, donde también vive diversas experiencias y en ese viaje también se reúne con el superior general de los jesuitas, el padre Janssens, y con el Papa también Pío XII, que bendicen también sus inquietudes sociales y la obra que ha realizado. Finalmente, el año 1952 es diagnosticado de cáncer de páncreas, del que muere el 18 de agosto de ese mismo año, dando un generoso ejemplo de entrega. Fue beatificado el 16 de octubre del año 94 por San Juan Pablo II y canonizado el 23 de octubre del año 2005 por su santidad Benedicto XVI. La tesis que yo preparé está referida a un ámbito de su vida, o mejor dicho, la clave que yo entiendo que es la clave que explica toda su vida, ¿no? Que es la donación, su deseo de entregarse. Todos entendemos muy bien lo que es un don. Etimológicamente, el don es un regalo y un regalo es algo que implica una gratuidad, también es una habilidad para hacer algo y también es un bien sobrenatural o natural que tiene el cristiano respecto a Dios, de quien todo lo recibe. También entendemos lo que significa la donación a la luz de este concepto, ¿no? La donación es la liberalidad de alguien que transmite gratuitamente algo que le pertenece en favor de otra persona que lo acepta. Y por tanto nosotros podemos entender que la donación implica la entrega de uno mismo a Dios de una forma total, gratuita, dándole el dominio sobre la propia vida en respuesta a su amor y con el deseo de hacerse uno con Él. Y esta donación a Dios conduce inevitablemente a la entrega a los demás. Esta donación obviamente se puede vivir en diversos grados, pero en San Alberto lo que podemos apreciar es una donación de su propia vida, una puesta en juego de sus habilidades personales, humanas, de los dones que Dios le da y una entrega completa a los hermanos que es llevada pues, al heroísmo y a la perfección. Esta donación en San Alberto Hurtado pues, tiene una serie de características que responden también a la espiritualidad ignaciana. San Ignacio, en los ejercicios espirituales, ¿verdad?, señala que aquellos que desean señalarse en el servicio de Jesucristo harán una ofrenda, ¿verdad?, de mayor entrega, oblaciones de mayor estima y mayor momento, dice San Ignacio, de una entrega de totalidad, ¿no? Para la espiritualidad ignaciana no valen como las entregas a medias, ¿no? Y San Alberto Hurtado, por jesuita y por carácter, no le valen las entregas a medias, sino que su entrega tiene que ser completa. Y quizá de ahí nace también una vocación tan temprana. Él no concibe amar a Jesucristo y amarle a medias. No concibe, además, amar a Jesucristo y amarle separado de lo que la Iglesia le pide. Por eso, aunque él deseó ser jesuita desde muy joven, sin embargo, siempre se sometió al juicio de la Iglesia en sus directores espirituales y en el consejo que recibía de la Iglesia a la hora de seguir también esta vocación a la que él se sentía llamada. De esta manera también podemos destacar algunas características de la donación de San Alberto Hurtado, de la forma en la que él se entrega, y que yo en ese documento pues, tuve la oportunidad de entresacar entre sus escritos. En primer lugar, esta donación tiene que ser generosa. Dar y darse es incompatible con el egoísmo. Cristo nos llama a todos a una vida generosa y ser egoísta viviendo una vida
vuelta sobre sí mismo o limitada únicamente en no pecar, es abocarse a una vida miserable. San Alberto diría: hay una vida pobrísima que apenas es vida, vida pobre, de infidelidades a la gracia, falta de generosidad, y una vida rica, plena, fecunda y generosa. A esta es a la que nos llama Jesucristo. La generosidad implica no vivir en una vida de mínimos, únicamente evitando pecados, sino una vida de máximos, de una respuesta inmediata y de una respuesta total. Y por eso, la segunda característica de esta donación en San Alberto es la totalidad. San Alberto es un hombre del todo o nada. No se entrega pues, de una forma efímera, y no entregarse por entero él lo califica de apostasía. Apostasía es una palabra fortísima, ¿no? El que se entrega a medias, apostata de la fe. Y la tacha de ridícula. Dice él: el cristianismo o es una vida entera de donación, una transubstanciación en Cristo, o es una ridícula parodia que mueve a risa y a desprecio. Una vida cristiana vivida a medias es ridícula y mueve a risa. Por eso, pues no mueve a conversión. Una vida cristiana que se viva solo a medias, ¿no? Ser cristiano para él es lo contrario de guardarse, es donarse. Y la entrega no se simula. Dice él: aun cuando uno se haya prestado 1000 veces, nunca se ha dado. No es, por tanto, lo mismo hacer entregas que vivir entregado. No es lo mismo dar ratos, tiempos, limosnas, que dar por completo la vida. Y esta entrega, sin embargo, no es una entrega a lo loco, indiscriminada, sino unificada y equilibrada en el amor del corazón de Cristo. Encerrarlos en mi corazón todos a la vez, dice el santo, cada uno en su sitio, porque naturalmente hay sitios diferentes en el corazón del hombre, pero hacer de Cristo la unidad de mis amores. La entrega, por tanto, pues será distinta en un sacerdote, en un fiel, y naturalmente dentro de la propia vida pues también habrá formas distintas de entregarse. La tercera sería una donación libre, porque para poder ser real, esta donación debe ser necesariamente libre. Se puede forzar gestos externos, pero no la donación de uno mismo. Y ligada a esta libertad está la gratuidad. En palabras de San Alberto, la prueba de la fe es el amor heroico, y el heroísmo no es obligatorio. El sacerdocio, las misiones, las obras de la caridad no son materia de obligaciones, de pecado, son absolutamente necesarias para la Iglesia y son obra de la generosidad, pero no son obligatorias. A mí me parece que esto es muy importante también, ¿no? Porque el amor, para ser pleno, tiene que ser así, libre. Otra característica sería la humildad. La donación debe ser sostenida por la virtud de la humildad, una virtud imprescindible que evita la tentación de creer que al entregarnos damos más que nadie y somos los mejores y los más buenos, o al mismo tiempo evitar el extremo de despreciar la propia ofrenda como si no valiera nada. Y pone el ejemplo de aquel niño que ofrece los 5 panes y los 2 peces que fueron multiplicados por Jesús. Dice él piensa que es tan sencillo y natural dar al Señor lo que uno tiene. Lo que tiene, lo da. Es poco, es pobre, no tiene más. Tomad, Señor, y recibid. El valor de la oblación a los ojos de Dios no se mide por la riqueza del don, sino del amor. La humildad, por tanto, se hace necesaria para que la importancia de la donación no esté en lo que se da, sino en la donación de uno mismo. Esta donación, además, debe ser alegre. El lema famoso de San Alberto, contento, Señor, contento, ha sido para muchos el resumen de su vida. El contento del que habla no es, sin embargo, una mera emotividad, sino una alegría profunda que nace de un corazón plenamente feliz, no por la ausencia de dificultades, sino por el gozo de pertenecer a Jesucristo. El agrado y la alegría deben ser como el verde en que se planta la abnegación. No solo hay que darse, sino darse con una sonrisa. En el fondo, ya saben ese dicho que no hay, ese dicho que dicen que no hay un santo, ¿cómo es? Un triste santo, un santo triste es un triste santo, ¿no? Dice el dicho. La donación también es una donación despojada,
de nuevo sale esto en su pensamiento sobre la Eucaristía, ¿no? Todo está en unirse a Cristo para vivir la vida de Cristo. Y eso es lo que se nos da por la comunión, Cristo y su vida. Y el que comulga se va despojando de sí mismo y llega a no tener otra vida que la de Jesús. Y este despojamiento es el que conduce a la plenitud, es perder para ganar. Dándose es como uno crece, ligándose que llega uno a la libertad. Este es el camino de la plenitud. También es una donación crucificada. La donación implica identificarse con Cristo crucificado. Esta espiritualidad de la cruz, que lejos de ser oscura y siniestra, es tremendamente luminosa para el cristiano. Compartir la cruz de Cristo es la condición para poder realizar un apostolado fecundo en San Alberto Hurtado. Dice él, no puede, por tanto, ser apóstol el que por lo menos algunos momentos no está crucificado como Cristo. Este hombre donado es un hombre que se entrega incansablemente. Los que están de veras asociados al trabajo divino no pueden descansar jamás, dice San Alberto, porque nada es servil en ese trabajo. Un apóstol trabaja cuando duerme, cuando descansa, cuando se distrae. Todo eso es santo, es apostolado, es colaboración al plan divino. Podríamos recordar esas palabras de San Juan de la Cruz, de que el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. No deben, por tanto, usarse excusas espirituales para no entregarse. Sería peligroso, dice él, bajo el pretexto de guardar el contacto con Dios, refugiarnos en la pereza soñolienta, en una quietud inactiva. Entra en el plan de Dios el ser estrujados, ¿no? Nuestra vida pues, está en gastarse y desgastarse por Jesucristo, que diría San Pablo. Esta donación finalmente es abnegada. San Alberto condena ese cristianismo tibio que se acomoda al mundo e invita a vivir la abnegación. El cristianismo parece algo que escandaliza y viene ese buscar componendas entre el cristianismo y la comodidad de vivir. Ese perpetuo escándalo que presencia el mundo moderno de una doctrina de abnegación y de generosidad hasta el heroísmo, cubriendo tanto egoísmo y tanta sensualidad. Es preciso señalar que el fin de la abnegación no es negarse por negarse, sino afirmarse en Cristo, hallar en Él la razón de la existencia. Al explicar el tercer grado de humildad, dice San Alberto que la abnegación es una disposición general de no negarle nada a Jesús, nunca cueste lo que cueste. El que ama nunca le niega nada al amado. Para poder realizar esta donación, él se apoya, a mi juicio, en tres fuentes: la Eucaristía, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y la oración, que voy a desarrollar brevemente. Su amor a la Eucaristía lo tenía desde joven, lo sabemos por sus cartas, y en su teología, en una conferencia que da a unas señoras en Viña del Mar, habla del sacramento y lo centra en 4 palabras, que son: lo tomó, lo bendijo, lo partió y lo dio. En la noche de la institución, dice San Alberto, sobre la mesa del convite había una canasta de pan, con multitud de panes tan pobres como los del pequeño Ignacio, y Cristo tomó uno que quiso, no por mérito suyo, sino por su inmensa dignación. De entre los 2.000 millones de hombres, me escogió a mí, me llamó a mí a ser su hijo, me invita a hacer algo grande por él. ¿Lo haré? La primera clave es, por tanto, la ofrenda y la elección. Para él la Eucaristía tiene como primera clave la donación, siempre unida a Cristo, pues para él la clave es, primeramente, la ofrenda y después el sacrificio. Pero es una ofrenda unida a Jesucristo, por Cristo, con Él y en Él. Nos ofrecemos al Padre. Cristo se dona en la Eucaristía y, como consecuencia, quienes participan de la Eucaristía se van a donar con Él, al hacerse uno con Cristo. En segundo lugar, lo bendijo. Dice él, lo cargó con su bendición, lo transubstanció. Sobre el altar un copón de hostias, harina y agua, arrugadas, amarillas y lachentas, cargadas de la bendición de Cristo. Al asistir cada día al ofertorio veré al sacerdote que ofrece algo tan pobre. No tiene vergüenza, pero en la consagración esa pobreza se transforma en divinidad.
El padre Hurtado va a señalar el valor de la bendición, otorga a la ofrenda presentada un valor inexplicable. Y al mismo tiempo, él trata de explicarlo con una palabra que es muy propia de él, el ser transubstanciado. Dice él que ser transubstanciado significa que la ofrenda que presentamos, que es muy pequeña, insignificante y pobre, bendecida por Dios, se engrandece, se llena de contenido y enriquece y hace fecunda nuestra vida, cargada de la vida divina. Soy una gota de agua, dice él, piérdame en el cáliz. Si me doy, seré transubstanciado, y de lo contrario, al canal. Una gota entre 2.000 millones de hombres. Puedo mucho si estoy en Cristo, si coopero con Cristo. Como el pan se transubstancia realmente en el cuerpo de Cristo, así los fieles nos transubstanciamos espiritualmente con Cristo víctima, y así nuestra vida se convierte en una vida de donación. En tercer lugar, lo partió. Ese pan preparado lo rompe. Ve a romper esa hostia en misa. Los sacrificios no para destruir, sino para dar. El grano de trigo, si no cae en tierra, muere y queda infecundo. San Alberto recuerda con estas palabras el dramatismo del sacrificio de Cristo en la cruz. La Eucaristía no es una celebración edulcorada, sino la prolongación del Calvario, la prolongación incruenta del sacrificio redentor del gran viernes de la humanidad. Uno es cristiano en la medida en que vive realmente del sacrificio eucarístico, en que celebra la misa, no simplemente la oye, sino la celebra. Esto es, ofrece el sacrificio de Cristo total, del Cristo místico, el de Jesús y el suyo. No es culto al dolor, sino identificación con Cristo en su pasión. Y esta dimensión de partirse lleva a la comprensión de que el cristiano está llamado al martirio, al testimonio de la vida. Por definición, dice San Alberto, un cristiano es candidato al martirio. Todos sus intereses, su fortuna, sus amores, sin exceptuar la vida, están subordinados al amor de Cristo. Y afirma que un sacerdote o es mártir o queda estéril. Y finalmente lo dio. El fin de la vida es darse por entero a los demás, con optimismo, porque voy cargado de la bendición divina. Si yo pudiera asistir cada día a la misa, comulgar cada día, ¿cuánto sentido de optimismo tendría mi vida?, dice San Alberto. Somos tomados, bendecidos, partidos por Cristo con la finalidad de ser entregados por Cristo a los demás. Para este santo jesuita, la Eucaristía exige, como consecuencia del don recibido, el don a los hermanos. Para él no tiene sentido comulgar y no entregarse a los demás como una consecuencia lógica. Explica así que la donación a Cristo en nosotros, en la comunión por nuestra parte, daría consigo una donación total de nosotros a Cristo, que así se dio y a nuestros hermanos como Cristo se dio a nosotros. Finalmente quiero hablar de dos cositas sobre la adoración en San Alberto Hurtado. Eso no está en la tesis, pero como estamos en el contexto de la inauguración o bendición de esta capilla, he querido señalar dos textos en los que él manifiesta algunos consejos. Él practicó mucho la adoración eucarística y, de hecho, cuando en el año 23 él quiere entrar en la compañía y no puede por sus problemas económicos, pasa el mes de junio del Corazón de Jesús preparándose a la fiesta del Corazón de Jesús, todos los días haciendo una hora de adoración al Santísimo, pidiendo que se arregle el obstáculo que le impide ser jesuita. Y el día del Sagrado Corazón de Jesús, a las 3 de la tarde, se arregla ese problema, ¿no? San Alberto siempre quería llevar a todos a la adoración y en 1942 escribe: todo para llevar a las almas al Señor. ¿Será hombre de fe el que tiene el Santísimo Sacramento junto a su casa y no lo va a ver? Y además lo tiene con descuido máximo. ¿Será hombre de fe el que no se preocupa de llevar con toda su alma a los demás a la Eucaristía? Podríamos escuchar estas palabras y preguntar: ¿será hombre de fe el que teniendo en Villarrica una capilla de adoración no viene? ¿Será hombre de fe el que no se preocupa de llevar a los demás a la capilla de adoración perpetua? Pues probablemente no, al menos según San Alberto. Y debemos seguir el consejo de San Alberto a un amigo suyo en una carta. Ojalá, mi querido Hugo, que te empapes de calma, de adoración. Esta última palabrita es la que más quiero recalcarte: adoración. Tratar de palpar la inmensa grandeza de Dios, algo de lo que se ve en el Antiguo Testamento
y que una explicación excesivamente dulzarrona nos hace olvidar a veces. A otro amigo: ojalá llegues a connaturalizarte con la vida litúrgica en su sentido más pleno, con el canto de los salmos y con la adoración eucarística. Y en otra ocasión dice: todo depende de Dios y por tanto la adoración es la consecuencia más lógica de mi dependencia total. Y finalmente, sobre la bendición con el Santísimo Sacramento, decía en el documento Puntos de Educación: una bendición con el Santísimo Sacramento penetra en el alma de la presencia de Dios, que el sacerdote toma la custodia y con digna lentitud traza la señal de la cruz sobre los fieles. Algunas cosas más se podrían decir sobre su devoción al corazón de Jesús, que él entiende como la prioridad de la compañía de Jesús. Él dice que la compañía existe para extender la devoción al corazón de Cristo. Y es sin duda de esta de la que brota pues ese deseo de ¿qué haría Cristo en mi lugar? Una frase que, mal entendida, puede ser peligrosa, porque significaría decir: Cristo haría en mi lugar lo que voy a hacer yo. Un sacerdote amigo mío decía que para poder decir esa frase con verdad, ¿qué haría Cristo en mi lugar?, tendrías que estar dispuesto a hacer tú lo que Cristo hizo en su tiempo, morir en la cruz. Entonces puedes decir: ¿qué haría Cristo en mi lugar?, ¿no? San Alberto lo pudo decir, porque él vivía tan identificado con Cristo, tan enamorado de Cristo en el Sagrado Corazón, tan vinculado a él por la oración, que de su vida eucarística brota el ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y lo puede decir sin pestañear, porque él se entregaba con Cristo todos los días. Vivía la Eucaristía en una donación completa de sí mismo en el sacrificio del altar, viviendo esa identificación plena con la vida de Cristo. Y por eso, en este día de San Alberto Hurtado, nosotros queremos aprender de él a ser adoradores, queremos aprender de él a ser hombres de oración, hombres que acuden a contemplar el corazón de Cristo, que late en la Eucaristía expuesta en nuestra capilla, para que de esta adoración brote nuestra unión con Cristo y de ella brote también nuestra caridad con los hermanos, no solo con los pobres que necesitan nuestra plata, sino con aquellos que quizás, sin ser tan pobres, necesitan también nuestra caridad, nuestra sonrisa, nuestra palabra amable o quizá nuestro perdón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. San Alberto Hurtado.